Todo se redujo a 3 palabras. Nada de explicaciones largas, nada de contexto. Solo 3 palabras demoledoras que A.J. Wilson envió a su agente a las 9:47 de la mañana, en un viernes que debía ser completamente normal, pero que terminó marcando un antes y un después en su carrera. Lo verdaderamente impactante es quién estaba del otro lado de esa llamada, una bicampeona olímpica, el rostro de la WNBA durante casi una década, una jugadora convencida de que su lugar en Team USA era intocable, y aún así, jamás lo vio venir. Y en el centro de todo aparece un nombre imposible de ignorar, Caitlin Clark. Pero esto no es un simple drama para generar clics. Lo que ocurrió dentro de las oficinas de USA Basketball fue una decisión fría, calculada, que sacudió por completo al mundo del básquet femenil. No se trató solo de cambiar una jugadora por otra, sino de enviar un mensaje poderoso. Porque USA Basketball no toma decisiones impulsivas ni corta a campeonas olímpicas porque sí. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hizo Wilson para que la organización estuviera dispuesta a enfrentar la inevitable polémica de sacar a una de sus máximas estrellas? La respuesta no tiene que ver con su talento ni con su rendimiento en la cancha, eso nunca estuvo en duda. Todo comenzó 2 años atrás, cuando Clark todavía era una figura universitaria pero ya estaba transformando el deporte en un fenómeno cultural, arenas llenas, audiencias históricas y niñas en todo el país usando el número 22. Mientras muchas veteranas celebraban ese impacto y entendían que significaba más fans, más patrocinadores y más visibilidad para todas, la reacción de Wilson fue distinta. Comentarios aparentemente inofensivos, entrevistas con un tono incómodo, mensajes ambiguos repetidos una y otra vez que insinuaban que el éxito de Clark opacaba el trabajo previo de las veteranas. A eso se sumó una actividad en redes sociales que no pasó desapercibida para los directivos, likes, publicaciones crípticas y señales que, vistas en conjunto, dibujaron un patrón preocupante. Pero lo más grave ocurrió lejos de las cámaras, en conversaciones privadas durante eventos y entrenamientos, donde su actitud empezó a incomodar a otras jugadoras. Un incidente específico en un evento de exjugadoras de Team USA fue el punto de quiebre, el momento en que los directivos entendieron que no era solo escepticismo veterano, sino algo que amenazaba la cultura y el futuro que la selección intenta construir. La llamada duró poco más de 4 minutos, pero el desgaste se había acumulado durante más de 700 días. Y cuando todo eso salió a la luz, la decisión dejó de ser sorprendente y se volvió inevitable. Lo que ocurrió después fue tan fuerte que muy pocos saben qué realmente pasó. Fue en noviembre de 2023, en Las Vegas, durante una cena privada de exjugadoras y jugadoras actuales de Team USA en un resort alejado del Strip, 27 figuras del básquet femenil reunidas sin cámaras, sin prensa, solo leyendas hablando del futuro del programa. En medio de una charla relajada sobre los próximos Juegos Olímpicos y el crecimiento del deporte, surgió el nombre de Caitlin Clark, y ahí fue cuando A.J. Wilson decidió actuar. Según 3 personas presentes, cuyos relatos coinciden casi palabra por palabra, Wilson se levantó y dio un discurso intenso sobre el respeto a quienes construyeron las bases del básquet femenil, algo que en principio sonaba razonable, hasta que el tono cambió por completo. Durante casi 8 minutos, criticó que la fama en redes no equivale a grandeza deportiva, que tirar desde el logo para highlights no es básquet real y que la liga debía proteger su integridad para no convertirse en simple entretenimiento de Instagram. Nunca mencionó a Clark, pero nadie en esa sala dudó de quién hablaba. El momento fue tan tenso que Breanna Stewart la interrumpió en pleno discurso diciendo, «Esta energía es exactamente lo que está mal con cómo estamos manejando este momento». El silencio fue absoluto, campeonas olímpicas divididas por una línea invisible, algunas asintiendo, otras claramente incómodas. Pero hubo alguien que vio algo más peligroso que una simple discusión, Carol Callan, directora del equipo nacional femenil de USA Basketball. Con más de 2 décadas en la organización, acostumbrada a egos y choques de personalidad, entendió que aquello era una señal de alarma, justo cuando USA Basketball ya debatía internamente un cambio cultural radical enfocado en abrazar a la nueva generación en lugar de cerrarle el paso. En menos de 48 horas, Callan convocó a una reunión de emergencia del comité de selección con un tema oficial,
el roster y la compatibilidad cultural rumbo al Mundial 2026. Aunque todos sabían la verdadera pregunta, seguimos apostando por una veterana llena de medallas que podría contaminar la cultura, o damos un golpe sobre la mesa que lo cambie todo. La votación fue casi unánime, 6 de 7 votaron en la misma dirección y el único voto en contra cambió de postura días después al revisar un informe interno basado en análisis avanzados de química de equipo. Porque hoy USA Basketball no solo mide puntos y rebotes, analiza interacciones, patrones de comunicación, sentimiento en redes y hasta lenguaje corporal con ayuda de inteligencia artificial. Suena extremo, pero ahí está la clave de por qué esta decisión terminó siendo inevitable. Los datos internos fueron demoledores. Los reportes mostraban que el índice de cohesión de A'ja Wilson había caído un 43% desde que Caitlin Clark entró en la conversación profesional, que su nivel de interacciones positivas con jugadoras jóvenes estaba entre el 15% más bajo de todas las líderes veteranas y, lo más grave, que su nombre aparecía en contextos negativos más veces que cualquier otra candidata a Team USA durante los últimos 18 meses. Pero las métricas solo contaban la mitad de la historia, porque la otra mitad surgió en entrevistas confidenciales realizadas por el staff de USA Basketball, donde las jugadoras jóvenes fueron brutalmente honestas. Algunas confesaron que Wilson las hacía sentir fuera de lugar, como si tuvieran que disculparse por entusiasmarse con la nueva atención que el deporte estaba recibiendo. Y una novata del draft 2024 llegó a decir que había crecido idolatrándola, pero que ahora ni siquiera quería compartir vestidor con ella por la energía tóxica que transmitía. Ese patrón de gatekeeping encendió todas las alarmas, pero el punto de no retorno llegó en enero de 2025, cuando la temporada de novata de Caitlin Clark ya era histórica, los estadios se llenaban, las ventas explotaban y la liga regresaba al horario estelar, con ambas en la lista preliminar rumbo al Mundial 2026. Wilson decidió hablar en un podcast masivo y cuestionó públicamente si Clark debía ser considerada el rostro de USA Basketball, insinuando que representar al país no tenía nada que ver con seguidores ni popularidad, sino con un respeto al juego que, según ella, no cualquiera entendía. Ese comentario se viralizó en horas y fue interpretado internamente como una línea cruzada, no criticó talento ni rendimiento, sino que puso en duda la legitimidad de una compañera bajo criterios arbitrarios definidos por veteranas. Días después llegó la llamada final, una conversación formal que Wilson creyó rutinaria y que terminó con la noticia de que quedaba completamente fuera del roster del Mundial, sin suspensión, sin degradación y sin derecho a apelación. Al principio hubo confusión, luego enojo, acusaciones de que todo giraba en torno a Clark, hasta que la respuesta fue directa y definitiva. Esto no era sobre una novata, sino sobre la incapacidad de Wilson para separar sentimientos personales de lo que era mejor para el futuro del programa. El golpe final fue aún más contundente cuando se le reveló que 4 jugadoras distintas habían solicitado no ser colocadas en situaciones de equipo con ella, algo inédito en la historia de USA Basketball. La llamada terminó en silencio, y minutos después llegaron esas 3 palabras que resumieron todo, el mensaje que ahora sacude al básquet femenil y deja claro que, para USA Basketball, el futuro pesa más que cualquier legado individual. Todo se cerró en el instante en que A'ja Wilson tomó su celular y envió ese mensaje a su agente, 3 palabras que después se filtrarían a varios medios y que resumían a la perfección la desconexión que le costó todo. Eligieron a ella. No hubo reflexión, no hubo autocrítica, ni siquiera indignación clara, solo la idea de que USA Basketball había tomado partido en una rivalidad que ella misma había creado, como si esto fuera una elección entre Wilson y Caitlin Clark, cuando en realidad nunca lo fue. Y precisamente esa incapacidad para reconocer cómo sus propias decisiones la llevaron hasta ahí confirmó a los directivos que habían hecho lo correcto. Pero el caos real explotó en las 72 horas siguientes, cuando el anuncio oficial salió un martes por la tarde en un comunicado frío y corporativo que, con apenas 23 palabras, incendió al mundo del básquet. ESPN interrumpió su programación, X se convirtió en un campo de batalla y el nombre de Wilson fue tendencia global durante 8 horas seguidas. La reacción se partió en dos. Unos hablaron de traición y falta de respeto a una campeona, otros de una decisión necesaria para proteger el futuro del deporte, y ambos bandos giraron todo alrededor de Caitlin Clark, aunque su nombre nunca apareciera en el comunicado.
Wilson guardó silencio durante 18 horas exactas mientras su agente emitía un mensaje mínimo y, tras bambalinas, su equipo presionaba, amenazaba con acciones legales y exploraba cualquier vía para revertir la decisión, al mismo tiempo que las jugadoras de la WNBA eran acosadas por la prensa. Lo más revelador fue que varias veteranas que se esperaba la defendieran no lo hicieron. Breanna Stewart publicó un mensaje críptico sobre soltar lo que ya no sirve a la misión. Chelsea Gray optó por el silencio absoluto y Diana Taurasi, la máxima leyenda, fue directa al decir que en Team USA la química pesa más que los currículums y que esas decisiones no se toman a la ligera. Ahí muchos entendieron que la polémica venía más de fans y medios que de quienes conocían la situación por dentro. Finalmente, el jueves por la noche, Wilson rompió el silencio de la peor manera posible, no con un comunicado ni una conferencia, sino con un Instagram Live improvisado, emocional y sin filtros, que arrancó a las 8:47 de la noche, la mostró agotada en su oficina y reunió a más de 47,000 personas en apenas un minuto, dejando claro, sin darse cuenta, exactamente por qué había sido apartada del programa. No voy a sentarme aquí a fingir que estoy bien con esto, arrancó Aja Wilson, con la voz firme pero cargada de tensión, diciendo que había entregado absolutamente todo a USA Basketball y que ser etiquetada como no compatible con la cultura era una falta de respeto, mientras los comentarios se llenaban de apoyo, hasta que dejó claro que no sería solo un mensaje de agradecimiento. Seamos honestos sobre lo que esto realmente es, continuó acercándose a la cámara, asegurando que todo se trataba de proteger una narrativa y de hacer sentir cómodas a ciertas personas, incluso si eso implicaba desechar a una bicampeona olímpica, sin mencionar a Caitlin Clark pero dejando su sombra flotando en el aire. 11 minutos después tomó una decisión que su propio agente llamaría suicidio profesional, empezó a leer mensajes privados, advirtiendo que ya no iba a proteger a quienes no la protegieron. Mientras el equipo legal de USA Basketball entraba en pánico al verla exponer comunicaciones confidenciales en tiempo real. Entre frases entrecortadas, habló de correos donde le pedían cuidar sus comentarios públicos y explotó diciendo que querían silenciarla, que la nueva generación reescribía la historia y entraba a su casa a cambiar las reglas, revelando sin querer lo que había preocupado a la federación desde el inicio. Wilson no solo cuestionaba la celebración de Clark, se sentía borrada por ella y veía su éxito como una amenaza directa a su propio legado. Ese enfoque de suma cero quedó expuesto frente a más de 47,000 personas y confirmó que no podía separar su ego de la misión colectiva, porque Team USA no existe para proteger legados individuales sino para ganar y representar algo más grande. El live terminó de golpe a los 28 minutos con un "ya terminé" y la pantalla en negro, pero el daño ya estaba hecho. Analistas lo calificaron como uno de los momentos más autodestructivos del básquet profesional y ESPN se preguntó si Wilson acababa de demostrar que USA Basketball tenía razón. Y entonces llegó el giro inesperado. Mientras Wilson se desmoronaba en Instagram, Caitlin Clark hacía exactamente lo contrario. Menos de 12 horas después, en una conferencia de prensa rutinaria, todos esperaban su reacción. Clark subió al podio serena y respondió con una clase magistral de madurez, dejando claro su respeto absoluto por Wilson y su legado, aclarando que no controla decisiones ni rosters, que su único trabajo es jugar al más alto nivel posible y que si algún día representa a su país será un honor, pero que no está haciendo campaña por ello. Cuando insistieron sobre la negatividad de algunas veteranas, Clark remató con una frase simple y devastadora: todos tienen derecho a opinar, y si creen que tiene que demostrar más, lo demostrará. La gente cree que la atención es demasiada, lo entiendo, dijo Clark con calma, reconociendo que todo había sido una locura para todos, incluida ella, pero dejando claro que no iba a inventar enemigos donde no hacía falta, porque todas estaban intentando hacer crecer el deporte, y punto. Con eso se sacó por completo del conflicto, volvió imposible pintarla como villana o siquiera como parte del drama, y entonces soltó la frase que dominaría los titulares durante 2 días. Aja Wilson no necesita ser apartada para que yo tenga éxito, aquí hay espacio para todas, y si USA Basketball tomó una decisión fue con la información que tenía, es su derecho, pero yo no celebro la salida de nadie. Mic drop absoluto. 3 minutos después terminó la conferencia, Clark se fue hablando solo de su próximo partido, y el golpe para Wilson fue inmediato.
Porque mientras ella había pasado 28 minutos en Instagram centrando todo en sí misma, en el supuesto irrespeto y en sentirse reemplazada, Clark acababa de mostrar al mundo que es liderazgo real, calma bajo presión, cero mezquindad y enfoque en el panorama completo. Los medios voltearon la narrativa en segundos, comparaciones lado a lado inundaron ESPN y Fox Sports, y dentro de USA Basketball los directivos lo vieron en tiempo real, al punto de que Carol Callan resumió todo con una frase interna: por esto tomamos la decisión correcta, no era solo sacar a alguien, era proteger la cultura. Pero el terremoto no había terminado, porque el domingo Wilson volvió a publicar, esta vez un post simple, un fondo negro con letras blancas insinuando que unos construyeron la casa y otros solo entraron por la puerta, suficiente para reavivar el incendio, dividir comentarios y provocar que leyendas como Tamika Catchings, Sue Bird y Candace Parker marcaran distancia públicamente, enviando mensajes claros sobre evolución, liderazgo y levantar a la siguiente generación. Ahí USA Basketball ya no pudo guardar silencio y el lunes lanzó un comunicado largo, directo y sin precedentes, explicando que sus decisiones se basan en rendimiento, química, liderazgo y valores, y dejando claro que no eligieron entre jugadoras, sino que protegieron una cultura que celebra el crecimiento y rechaza la división. Sin nombrarla, señalaron exactamente el problema, y la reacción fue abrumadoramente favorable a la federación. Wilson, en cambio, desapareció por completo, sin respuestas ni comunicados, mientras la historia mutaba en tiempo real, ya no era una estrella injustamente apartada, sino una advertencia sobre cómo el ego puede destruir oportunidades. Analistas, coaches y psicólogos deportivos empezaron a usar el caso como ejemplo, y su legado, el mismo que quería defender, comenzó a redefinirse sin que pudiera controlarlo. Y justo cuando parecía que todo había terminado, 2 semanas después, una investigación de The Athletic reveló algo más profundo aún, la verdadera cronología de cómo USA Basketball intentó, hasta el último momento, salvar el lugar de A.J. Wilson. Lo que reveló esa investigación fue impactante y cambió por completo la percepción del caso. USA Basketball no tomó una decisión repentina, pasó 7 meses completos intentando salvar el lugar de A.J. Wilson en silencio. El reportaje detalló reuniones privadas nunca antes contadas, conversaciones cara a cara con Carol Callan, sesiones mediadas por psicólogos deportivos e incluso un encuentro tipo intervención donde 13 jugadoras de Team USA intentaron ayudarla a entender cómo se percibían públicamente sus comentarios. En febrero de 2025, 4 meses antes del corte definitivo, le dieron un mapa claro: frenar la negatividad hacia las nuevas figuras, convertirse en una veterana que uniera al grupo y asumir un rol de mentora. Literalmente le ofrecieron una segunda oportunidad para seguir en el roster pese a todas las señales de alerta, y según el artículo, Wilson aceptó, asintió, dijo que entendía y prometió cambiar, hasta que 6 semanas después fue a ese podcast y cuestionó si Caitlin Clark merecía portar el uniforme de Estados Unidos. Ahí los directivos entendieron que no era algo que pudieran corregir, era una elección personal. El texto también reveló un matiz más humano y doloroso. Wilson atravesaba presiones enormes, desde ser la jugadora mejor pagada de la WNBA hasta cargar con expectativas descomunales, además del peso psicológico de ver cómo el foco mediático se desplazaba a una nueva generación mientras ella seguía en su mejor momento. Psicólogos citados explicaron la clave: nunca se trató realmente de Clark, sino del miedo de Wilson a volverse irrelevante, un temor que se transformó en hostilidad hacia lo mismo que estaba haciendo crecer el deporte que amaba. Resultó casi trágico, una campeona generacional incapaz de disfrutar lo que había logrado por estar obsesionada con el brillo ajeno. Un directivo anónimo lo resumió con una frase brutalmente honesta: habríamos ido a la guerra por A.J., solo necesitaba dejar de pelear consigo misma. Y ahí está la verdadera historia, no que USA Basketball eligiera a Caitlin Clark sobre A.J. Wilson, sino que Wilson lo tenía todo: talento, títulos, respeto, oportunidades, y perdió parte de ello porque no supo separar su valor personal del éxito de otra. De hecho, la última revelación cambia todo. Las 3 palabras que Wilson envió a su agente no fueron "eligieron a ella", como se filtró al inicio, sino "yo hice esto", una admisión tardía. 3 palabras de claridad que mostraron que, al final, entendió exactamente por qué pasó todo. Si aprenderá de ello, solo el tiempo lo dirá. Clark,
por su parte, no volvió a hablar del tema, siguió jugando, llenando arenas y rompiendo récords, mientras USA Basketball avanza con una filosofía clara y contundente: el talento importa, pero la cultura lo es todo, porque el legado no se mide solo por lo que ganas, sino por cómo reaccionas cuando el foco empieza a moverse.